el Señor venga por su iglesia, si sea en este año, en el siguiente, no sabemos, pero lo que sí es muy claro es todos lo que está ocurriendo, ¿verdad? Por ejemplo, pues ya jamás, ¿verdad? El que se dice papa ya visita para poner acuerdos con los musulmanes, con el ayatollah. Y bueno, sabemos que aunque todavía tiene que suceder varias profecías, pero estas empiezan a caminar, empiezan a marchar desde esta pandemia, desde todo esto, empieza poco a poco, ¿no? A echarse esta maquinaria y gloria a Dios, porque nosotros debemos de estar sin temor y al contrario, gozándonos de que pronto, pronto veremos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? No hacer de alguna manera evidente todo lo que está pasando, sino al contrario, ¿verdad? Tenemos que enseñarles a cada uno, ahorita evangelizar, compartir la palabra, porque el tiempo está cerca y muchos de los que pues no crean y lleguen a vivir esos tiempos difíciles, que por lo menos digan, mira, mi hermano, mi amigo, mi papá, me comentó que esto iba a suceder, para que pudieran tener todavía alguna oportunidad y pudieran identificar estos tiempos. Pero el Señor está cerca y nosotros debemos de estar velando, debemos de estar llenando nuestras lámparas con aceite. Eso es nuestro compromiso y nuestra obligación, para que pues tú no te quedes, ¿verdad? No te quedes y podamos todos partir a nuestra patria celestial. Pero pues ahora sí que dice la palabra que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche sin avisar, y así de manera repentina pues seremos nosotros arrebatados, ¿verdad? Junto con Él. Entonces debemos de estar atentos. Esas son las noticias que debemos, en las cuales de estar atentos, de estar escudriñando, y que cada vez eso nos haga llenar aún más nuestras vidas de su presencia. Amén. Entonces vamos, amado hermano, a orar por los diezmos, por las ofrendas. También que estamos orando. Recuerdo que te pido que nos ayudes a orar para que Dios nos guíe en su apertura. Estamos nosotros teniendo la fecha para primeramente el Señor, si así lo dispone, si Él abre todas las puertas el 21 de este mes, entonces en 2 semanas, pero estamos orando, estamos poniéndolo delante del Señor para que pues Él, ¿verdad?, sea el que nos guíe, pero también que Él ponga en cada uno de los hermanos, en cada uno de su iglesia, el querer, el anhelar, el quitar el miedo, el temor a salir. Entonces también pues que el Señor, ¿verdad?, sea el que obre en ti, en mí, en cada uno de sus servidores, en cada uno de toda la iglesia, porque pues todos, ¿verdad?, somos la iglesia, y bueno, pues nosotros queremos ser obedientes, queremos adorarle, honrarle, y bueno, pues vamos a estar nosotros con esa guía del Espíritu Santo, orando, y que el Señor nos va a guardar, nos va a llevar y traer con bien, y gloria a Dios, porque ese día, ¿verdad?, sea el mejor, sea el de un día de bendición. Amén. Entonces, amado, vamos a estar nosotros aquí clamando y orando para que ese día se manifieste la preciosa gloria de Dios. Y bueno, pues vamos a estar, amado hermano, pues nosotros en esta dirección pidiendo también por los diezmos, por las ofrendas, para que también el Señor pueda proveer para la renta, para todas las necesidades. Yo sé que varios hermanos han sido fieles, han estado ahí apartando sus diezmos y ofrendas, y bueno, pues gloria a Dios para que podamos nosotros estar
con la casa del Señor, con todo lo que se necesita. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por estos diezmos, por estas ofrendas que mis hermanos, Señor, tienen en su corazón apartar para darte honra, para darte la gloria, mi Señor. Bendito Dios, porque tú todo lo mereces, Señor. Bendito Padre, te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir, Señor, todo ese ingreso, Señor, todo el fruto de sus manos que ellos, Señor, tienen para sus necesidades, para su casa, bendito Dios, para cubrir todos sus gastos, para los alimentos, mi Señor, que tú se los puedas multiplicar, que les puedas bendecir grandemente, mi Señor, y aquellos, Dios, que no tienen trabajo, te pedimos, mi Señor, que tú puedas proveer de un buen trabajo honesto, un trabajo bien remunerado, mi Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y sabemos, Señor, que tú estarás supliendo todas las necesidades, Señor, todas las necesidades en su casa, Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén, 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 gloria a Dios, amado hermano. Y bueno, pues vamos a estar pasando a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Y bendito Dios, ¿verdad? Entonces recuerda, estamos orando para que podamos el domingo 21 de marzo estar en la casa del Señor nuevamente, y bueno, pues para que estemos ahí clamando y adorando, y también estamos orando, ¿verdad?, para que Él nos guíe a lo mejor en algunos cambios, ya te los estaremos nosotros informando, pero pues el objetivo es que podamos regresar a su casa con mucho ánimo, con todos los anhelos en nuestro corazón de adorarle y de estar nuevamente en sus atrios. Amén. Bueno, pues vamos a pasar a la palabra del Señor, y esta palabra que el día de hoy nos quiere compartir mediante la palabra de Dios tiene como título: Sal fuera, que el Señor te quiere restaurar. Y es un tiempo en el cual es de restauración de la iglesia precisamente. Y en el aniversario de nuestra iglesia habíamos comentado y recordado que nuestra iglesia, esa visión que le dio a nuestros pastores Salvador Mendoza y Yolanda Cruz, ¿verdad?, que fundaron esta preciosa iglesia, y que esa visión es una iglesia de restauración, es una iglesia en la cual Dios obra para restaurar toda vida, toda persona que esté herida, toda persona que haya caído, toda persona que quiera encontrar a Dios. Entonces esa es una iglesia con ese propósito maravilloso, y hoy aprenderemos de un testimonio de restauración en la que un gran siervo de Dios cayó en momentos de depresión, en momentos de temor, en momentos de tristeza, pero como dice Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, dice así la palabra, y a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces estamos hablando de un hombre como Elías, el día de hoy, un hombre con pasiones, con sentimientos como los tuyos y los míos, y quien después de haber pasado por un fuerte periodo de falta de fe, de depresión, requiere ser devuelto a un tiempo de restauración en su vida, de victoria, de paz y en su interior, y también de gozo. Entonces Elías, amado hermano, lo conocimos en su etapa, ¿verdad?, en esta historia que vamos a recordar el día de hoy, una de la más difícil, ¿verdad?, con esa depresión totalmente en su vida, lo sumergió en un temor como nunca, porque si recordamos al profeta Elías, él fue testigo y él vio todo lo que pasaba, ¿verdad?, teniendo fe. Él fue aquel
que con la viuda, ¿verdad? Vio como la tinaja de harina y el aceite jamás se terminó, sino al contrario, crecía y multiplicaba. Él mismo vio cómo resucitó un muerto, ¿verdad? Entonces vio tanto, él mismo vio cómo se abría las aguas para que él también pasara. Entonces imagínate Elías viendo, siendo el instrumento de Dios para poder él ver todos esos milagros de Dios. Ahora él está en un lado totalmente opuesto, en tocando fondo, en el cual cayó en una depresión, en un temor, en una falta de fe, como en ninguna otra etapa de su vida. El viejo profeta, ¿verdad? Tocó, pues ahora sí como le llamamos, tocó fondo, ¿verdad? Como si nunca hubiera conocido a Dios, pero sabemos que él fue una persona ungida por Dios con una unción impresionante. Pero primeramente repasemos el contexto que antes, ¿verdad? Pues Elías, ¿qué pasó para que pudiera haber entrado en ese lado totalmente opuesto a la fe? En ese temor, en esa depresión. Entonces, ¿por qué tocó Elías fondo? Prácticamente después de venir de tremendas victorias y manifestaciones gloriosas de Dios. Y Elías había vivido la mejor lección como nunca, ¿verdad? Él sabía depender totalmente de Dios. Él sabía depender totalmente de Dios. Y bueno, pues ahí en Primera de Reyes 18, que es donde, bueno, 19 vamos a estar hablando, pero desde Primera de Reyes capítulo 18 habla que había para rápido contar un contexto y no leer todo Primera de Reyes 18, nos habla que había una gran sequía de 3 años en Israel por causa del rey Acab, que pues bueno, se dejó seducir por Jezabel, su esposa. Y bueno, pues sabemos que pues Jezabel pues creía en dioses en Baal, en Acera, y bueno, pues fue seducido y él cayó y rendirle culto a Baal, al dios de los cananeos, ¿verdad? Y no solamente él, sino que también cayó todo el pueblo de Israel en esa idolatría y olvidaron a Dios. Y por eso esta sequía de 3 años de hambruna, ¿verdad? Donde no llovía, y Elías confronta al rey, ¿verdad? Ahí haciéndole convocar a todo el pueblo de Israel y sus más de 800 profetas, porque Acab creía, ¿verdad? Pues que pues de alguna forma, pues él adorando a Baal iba a hacer llover y también culpando a Dios. Entonces no, reta Elías al rey Acab y dice: lleva a tus más de 800 profetas de Baal para que pudieran darse cuenta el pueblo de Dios de quién es el verdadero Dios, el verdadero y poderoso Dios. Y recordamos que así fue, y fueron los profetas, y bueno, y acordaron poner un buey como holocausto y que los profetas de Baal invocaran a sus dioses, y también Elías invocaría a Jehová, y aquel que respondiera con fuego y consumiera el holocausto, que todos vieran y reconocieran que ese era el Dios. Y estuvieron de acuerdo, y los profetas de Baal tomaron el buey, lo prepararon, invocaron a sus dioses, y desde la mañana, dice la palabra de Dios, hasta el mediodía estuvieron ahí gritándole, danzándole, brincándole. Bueno, hicieron de todo, ¿verdad? Se flagelaron, dice, sus cuerpos, y hasta derramaron su sangre ahí para que se manifestara sus dioses. Y nada, ¿verdad? No hubo respuesta. Y hasta Elías les decía: pues grítenle más duro, a lo mejor está durmiendo, está cansado, está en otras cosas, está atendiendo otras cosas importantes. Grítenle como en forma así de burla. Y pues nada, ¿verdad? Y entonces ahora sí como quien dice, se les terminó su chance. Y pues pasa Elías y les dice a todo el pueblo: a ver, acérquense, vengan, y van a ver la gloria de Dios. Y lo primero que hizo
Fíjense que antes de luego, ¿verdad? Que descendiera fuego del cielo, hay una profecía preciosa que es la que vamos a estar, por la que estamos orando y lo que nosotros también vamos a hacer de manera espiritual. En Primera de Reyes, acompáñame, por favor, ahí sí quiero que me ayudes en tu Biblia, ve a tu Biblia y ábrela, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer, por favor, el versículo del 30 al 32. Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer el versículo del 30 al 32. Dice la palabra de Dios así. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Fíjate cómo antes, ¿verdad? De luego, bueno, pues Señor, desciende. Él primero tiene algo que es importante. Dice, tengo que arreglar. Dice, el altar de Jehová que estaba arruinado. Y eso, ¿verdad? Es algo precioso, porque en todo lado donde queremos estar, ¿verdad? Con la presencia de Dios, hay un altar en ti, en mí, pero también hay un altar que como pueblo de Dios, ahí ves que está, acérquense, les dice al pueblo de Dios, acérquense, y todo el pueblo se le acercó. Entonces aquí no está también, no solamente hablando de esa relación, ¿verdad? De en tu altar que tú tengas cada uno de manera personal con Dios. Porque muchos dicen, ¿verdad? Pues es que Dios está, ¿verdad? En cualquier parte y bueno, pues no necesito congregarme. Pero aquí vemos cómo en el pueblo, ¿verdad? Necesita como pueblo de Dios sí congregarse, acercarse uno a otro. Y entonces dice, pero primero necesitamos, ¿verdad? Necesito arreglar el altar. Y que dice, de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Entonces, amado, aquí es donde nosotros vemos, Elías sabía que tendría que depender de Dios. Aquí tendría que tener una dependencia totalmente de Dios. El altar, como aquí acabamos de ver, estaba deteriorado. Y Elías pasó cierto tiempo reparándolo, ¿verdad? Colocando piedras, de modo de estructura volviera a estar unida. Y eso fue una acción, amado hermano, profético, ya que era el símbolo de la unidad, ¿verdad? Y bueno, pues recuerdan que pues en sí él estaba solo, ¿verdad? Él estaba contra más de 800 y todavía el pueblo había sido también seducido a la adoración a los Baales y dejar a Jehová. Y entonces él dice, a ver, acérquense nuevamente, hay que reconstruir el altar del Señor y las piedras, ¿verdad? Es la unidad, nos tenemos que volver a unir como estas piedras de las 12 tribus de Israel, de todo el pueblo de Dios. Y entonces, y los que eran fieles estaban por ahí escondidos, ¿verdad? Por causa de temor también al rey Acab. Entonces, proféticamente Elías había tenido que restaurar la unidad del pueblo de Dios en pos de Jehová. Y por eso tomó, ¿verdad?, esas piedras de cada tribu y así Elías reparó ese altar para que pudiera actuar la presencia de Dios. Y ahora nosotros, como esas piedras, amado, Dios nos llama para que nos levantemos nuevamente a su altar de adoración, y por eso te invito a que sigamos orando, a que sigamos nosotros poniendo ese anhelo en nuestro corazón, y cada uno somos esas piedras en la actualidad, y que nosotros ¿verdad? No importa, ¿verdad?, si estuvimos dispersas, alejadas, cautivas en nuestras casas, atemorizados por el rey Acab, por algo que se llama pandemia, por algo que se llama desmotivación, por algo que se llama enfermedad, ¿verdad? Necesitamos nuevamente estar
unidos, pegadas a esas piedras para poder conformar el altar de nuestro Dios. Cada uno somos puestos para restaurar, amado, la casa de Dios. Y bueno, siguiendo con esta historia, aún para hacer más grande esa victoria que acabamos de leer, pide, ¿verdad? Que el profeta Elías no solamente, ya que quedó restaurada, dice, no, todavía para que vean cuánto es la gloria de Dios, traigan 4 tinajas de agua. Y esas tinajas no eran baldecitos, sino eran unos baldes, unas de tinajas de piedra grandotas, y vacíenlas en el holocausto, en la leña, alrededor, en la zanja, ¿verdad? Entonces, vacíen esa agua para que, y tú sabes, ¿verdad? Que quién echaría cubetas de agua sobre la leña o el carbón, sobre un asador a donde tú quieres preparar una carnita asada para que luego comérsela. ¿Quién echaría agua al carbón, agua o leña a la carne asada que tú quieres cocinar y quieres prenderle fuego? No va a prender, ¿verdad? Si así después compras y está medio húmeda y te cuesta trabajo que prenda. Entonces fíjate que él todavía, ¿verdad? La dependencia de Dios, dice, pues Dios es el que va a hacer esto, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer. Y eso lo sabía Elías. Y Elías estaba, y él había aprendido a depender de Dios, como ya hemos visto. Y al orar, dice la palabra que al orar a Dios, diciéndole, Señor, que sea manifiesto, tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo, le dice, y que por el mandato tuyo, ¿verdad? Yo he hecho todo esto que estoy haciendo. O sea, Dios le dio la instrucción, la dirección, y por eso pues él dice, pues Dios, tú eres el que vas a hacer esto. Yo nada más obedezco. Y bueno, y le pide que responda, ¿verdad? Para que sepa el pueblo que tú eres su Dios y se arrepientan, ¿verdad? Y que tú haces que sus corazones vuelvan hacia ti. Y Elías se había hecho todas estas cosas de acuerdo a lo que le manda Dios. Y bueno, pues y así nosotros también debemos de estar caminando, no haciendo nada por nuestra propia voluntad, ¿verdad? Y después queremos hacer todas nuestras cosas a nuestro propio parecer, a nuestro propio entender, y después queremos estar pidiendo la bendición de Dios en lo que tú mismo has decidido para ti. Y Dios no actúa de esa manera, amado. Tienes que seguir el curso de su propósito y bueno, pues, o sea, el plan de Dios, y si quieres, ¿verdad? Para recibir una bendición de Dios. Y dice la palabra que aún no terminaba de orar y ¡fum!, ¿verdad? Cayó fuego, un fuego consumidor que se consumió todo el holocausto. La leña mojada, secó inclusive todo el agua que estaba en la zanja y alrededor. Entonces, y así el pueblo dice que se postró y se rindió a Jehová, y pues fueron, ¿verdad? Ya que se habían vuelto a Jehová, fueron, dice, después degollados los profetas de Baal, ¿verdad? Los más de 800 profetas de Baal. Y bueno, pues se volvió el pueblo a Dios, y Elías oró para que el Señor nuevamente pudiera hacer llover después de 3 años de sequía, y así las bendiciones descendieron nuevamente al pueblo de Dios. Y bueno, es así como está como que en su punto más alto Elías, de fe, de depender de Dios, de santidad, de wow, ¿verdad? Ese siervazo de Dios fuerte, ¿verdad? En fe, caminando en el Señor. Pero vemos ahora en Primera de Reyes, acompáñame, capítulo 19 del 1 al 4, y es donde empieza una declive peligrosa, y en donde vemos ahora cómo cambia la historia en Elías. Pero vamos a ver en Primera de Reyes 19 del 1 al 4 lo que dice la palabra de Dios que sucedió después de esto que te estoy narrando. Y bueno, pues dice la palabra de Dios, dice aquí: Acab dio a Jezabel, dice,
la nueva de todo lo que Elías había hecho. O sea, pues le fue con el chisme, ¿verdad? Oye, ¿qué crees? Que fíjate que Elías, ¿verdad? Y así ya le contó todo y pues degolló a todos tus profetas, ¿verdad? Le dio, ahora sí que Jezabel se enteró de todo lo que había hecho Elías y de cómo había matado a espada a todos sus profetas. Dice el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Wow, ¿verdad? Aquí vemos Elías huyendo de Jezabel, después de haber, ¿verdad?, él dependido de Dios y diciendo contra 850 profetas, y vio la manifestación más gloriosa, y ya había visto él todos los milagros, resucitar muertos, multiplicar la harina, las tinajas de aceite, las vasijas, ¿verdad?, partiendo el río. Entonces, como Elías huyendo de Jezabel, ¿verdad? Lo que hace un mensajero, lo que hace un mensaje, meter temor en tu cabecita diciendo, ¿verdad? Así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana estas horas no te enfermas por salir a la iglesia, no te pasa esto, por esto, y entonces cada mentira y cada cosa que nos, de un temor, ¿verdad? De un diagnóstico, de algo, ¿verdad? En nuestra cabeza, y así como Jezabel, ¿verdad?, obra las mentiras del enemigo. Y así, ¿verdad?, él cayó, ¿verdad?, él recibió ese dardo y dice que lo hace huir, y tal fue el estado de llegar a decir, imagínate, basta ya Jehová, quítame ya la vida, ya no quiero vivir, pues no soy mejor que mis padres. O sea, bien pudiéramos a lo mejor aquí, amado, juzgar a este varón de Dios, ¿verdad?, y hasta tacharlo de cobarde, del temor, ¿verdad?, por haber actuado de esta manera. Pero aquí hay una verdad que no debe ser pasada por alto. Los seres humanos podemos colapsar aunque estemos viviendo para Dios. Aquí vemos un ejemplo. Los seres humanos podemos colapsar aún, ¿verdad?, sean siervos del Dios Altísimo. Por supuesto que sí. Aquí vemos este ejemplo. Nadie escapa de estos tiempos de persecución. Hay tiempos de aflicción, hay tiempos de prueba, ¿verdad?, tanto física y espiritual. Llamémosle a esos tiempos, ¿verdad?, tiempos de miedo, de decepción, de depresión, de falta de fe, de heridas, ¿verdad?, de desconsolación por la pérdida de alguien, sí. Y la unción que tenía de parte de Dios Elías y ese carácter impetuoso parecía hacerlo inquebrantable. Si tú habías leído antes de este pasaje, tú veías a Elías, wow, profetazo del Dios Altísimo, ¿verdad? Y aquí vemos cómo ahora él cae en un temor, en una falta de fe, pero ante cualquier circunstancia, ¿verdad?, y ante lo menos esperado, ahora el hombre tiene miedo, ¿verdad? Y es lo que sucede también en un creyente. Hay circunstancias que parecieran tomarnos por sorpresa de las que nos sentimos impotentes. Pero frente a estos inesperados enemigos, la presencia de Dios no nos deja nunca,
¿verdad? No nos suelta, amado, no nos abandona, aunque sea por algún motivo de estos, viene Él y por nuestro auxilio. Y eso es gloria a Dios, que tenemos un Dios grande, amoroso, lleno de misericordia. ¿Y qué sucedió con Elías? Vemos la maravillosa obra de Dios y una de sus especialidades de Dios, la restauración de sus hijos. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Si estás en tu casa, di aleluya, ¿verdad? Que restaura a sus hijos, que están pasando por ciertas circunstancias, que están pasando por cierto dolor, por cierto temor, por cierta falta de fe. Y el Señor hace una de sus preciosas especialidades, perdonando, levantando, dotando de nuevas fuerzas y estableciendo nuevos propósitos cuando ya te levanta. Ese es el proceso de Dios. Te perdona, te levanta. ¿Por qué perdona? Porque no creíste, no dejaste de creer en Él. Tu falta de fe es pecado, ¿verdad? Porque dejas de creer en sus obras maravillosas, en que has sido testigo de todo lo que Dios ha obrado en ti, y eso es parte del pecado. Pero Él te perdona. Si tú le reconoces, Señor, ¿verdad? Pudo más el temor a esto que yo confiar en ti, mi Señor. Te levanta, te anima, te da nuevas fuerzas. Y ya que te da nuevas fuerzas, te da nuevos propósitos para que tú sigas el camino. Y toda esa restauración espiritual tiene que ir en esa dirección. Así es como trabaja Dios. Y eso es lo que estudiaremos este día, ¿verdad? Fíjate cómo, me eché una buena introducción para ver cómo Dios restaura y cómo restauró a su siervo y así restaura la vida de sus santos. Acompáñame por favor a Primera de Reyes 19:5, por favor. Primera de Reyes 19:5. Dice la palabra de Dios. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces, amado, ahí Elías aquí necesitaba un descanso. Dice que él, ¿verdad?, huyó y hacia el monte de Horeb, y él estaba, ¿verdad?, corrió, huía pues de esa amenaza de muerte, y él tenía temor y estuvo corriendo, y hasta también en la parte de no solamente cansancio físico, sino también le decía a Dios: ya basta, ya quítame la vida, porque esto que acabo de hacer, no soy mejor que mis padres, no soy tan valiente, no se ve que haya sido un hijo de Dios, ¿verdad? Aquí es donde yo me di cuenta, ¿verdad?, que no soy tan siervo tuyo. O sea, él pudo haber dicho todo eso, ¿verdad? Y resumido era: pues no soy yo mejor que mis padres, no soy un buen hijo, no te estoy adorando como tú quieres, te fallé. O sea, pueden haber tantas cosas que le quieres decir a Dios, ¿verdad? Pero aquí vemos que como el Señor, ¿verdad?, dice que Elías se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Y aquí luego el ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces, Elías sin duda estaba muy cansado en lo físico, en su alma, en su espiritual. No sé si lloró de sus sentimientos. Y claro, en nuestras luchas y batallas te sientes tan cansado del camino, como la canción, ¿verdad? Cansado del camino, sediento de ti. Y hasta cierto punto es normal. Estás cansado lo estás enfrentando, te estás desgastando. Y eso nos llega a pasar a los creyentes.
Y tu cuerpo, tu alma, tu mente te pide un descanso. Pero el problema grave es que creemos necesitar un descanso también de Dios. O sea, sí, ¿verdad? Necesitamos un descanso y dice que se durmió. Pero el Señor nunca, nunca nos enseña a que descansemos de Dios. A que nunca descansemos de estar orando, aunque nunca nos cansemos. Lo que necesitas es un descanso de la oración, que necesitas un descanso de congregarte, que necesitas un descanso de servir, que necesites un descanso, ¿verdad? De adorarle. Entonces, ahí es donde está el problema. Que cuando decimos quiero descansar, también, ¿verdad? Tu espíritu, ¿verdad? Dice, oye, es donde más necesitas de Dios, porque es de adentro hacia afuera, te va a fortalecer. Pero también muchos creyentes es donde en este problema entran, que también el descanso quieren su espíritu que descanse. Y al querer descansar el espíritu es que tú quieras alejarte de las cosas de Dios. Y muchos han caído en eso. Y ahí es donde entra y es una tierra fértil para la depresión. Para que es donde aprovecha el enemigo de ese descanso que te quieras tomar. Y por eso, de alguna manera, el Señor nos restaura de esa forma. O sea, el Señor dice, mira, no te preocupes, hijo, pues sí, yo sé que has estado desgastado, ¿verdad? Y bueno, yo sé que has sufrido mucho, no te preocupes, mira, ahorita te voy a comprender que no me ores, que no me busques, que no me adores, que no me reconozcas que eres Dios. Y muchos lo hacen, muchos caen. Ese es el problema. Dios te dice, sí, necesitas descanso, pero el descanso está en mí. El descanso está en que me sirvas. El descanso está en que me busques. El descanso está en que ores a mí. Ahí es donde va a ser tu fuente de descanso. No que te alejes de mí. Si tu cuerpo te pide descanso, le damos descanso y dará Dios descanso y te dará las fuerzas. Y no está mal, ¿verdad? Que queramos dormir, que queramos descansar para que repose el cuerpo, tus sentimientos. Pero también, ¿verdad? Con tus sentimientos quieres, ¿verdad? También alejarte y tomar un descanso de Dios. Pero vemos ahora cómo la presencia del ángel de Jehová, restaurador de parte de Dios. El ángel dice aquí que toca a Elías y le dice, levántate y come. Y Dios tiene a sus ángeles para múltiples funciones. Pero cuando escuchamos que es el ángel de Jehová, es único. Y su aparición ha sido para tareas únicas. Se cree que el ángel de Jehová es el mismo Señor Jesucristo. Creemos que fue aquel, ¿verdad?, que preparó ese desayuno un día a la orilla del mar de Galilea, sus discípulos de una mañana cuando después de que tuvo su resurrección. El mismo Señor Jesucristo. Esto es extraordinario y precioso, y tenemos aquí el consuelo más grande para el creyente que necesita ser restaurado. Y así nuestras vidas, amado Dios, nos envía pues no a cualquier ángel, ¿verdad?, sino primeramente envió a Jesús a este mundo a morir por ti y por mí, para que fuera restaurada primeramente nuestra relación con nuestro Dios, con nuestro Padre. Es el mensajero que envió, restaurador de esa relación, ese Señor Jesucristo, ese mensajero que vino a traer palabra de vida eterna. Y nos ha enviado ahora la presencia del Espíritu Santo a ti y a mí, para que sea esa fuente de restauración. Ve qué precioso. Y vamos a seguir leyendo en Primera de Reyes, ahora 19, pero del 6 al 7, por favor.
ahí en tu Biblia. El 6, versículos 6 y 7 dice: entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Consideras, amado, aquí el ángel no solo vino a fortalecer con su presencia, sino también con un alimento especial. Hay momentos cuando necesitamos esa doble fortaleza, ¿verdad? Hay momentos que necesitamos de ese alimento de Él. No sé si has comido alguna vez una torta de ángel, ¿verdad? Como aquí la preparó el ángel de Jehová. Lo dudo mucho. Solo algunos pocos hombres en la palabra de Dios tuvieron ese precioso privilegio. Y Elías fue uno que pudo disfrutar esa gastronomía celestial. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Era una torta de ángel cocida por nuestro Señor. Entonces, Elías no solamente había sido alimentado de manera sobrenatural como en este pasaje. Recordemos, si tú has leído la Biblia, en el capítulo 17, vamos a encontrar que Elías, el principio, cuando había también pues esa sequía, fue alimentado por cuervos que le sustentaron, dice la palabra, con pan y carne. Le llevaban pan y carne, y que salía del mismo horno celestial. Yo creo que, ¿verdad? Entonces, wow, o sea, imagínate, Elías no solamente es la primera vez que diga: wow, comí torta de ángel, no, sino él ya había visto también otra maravilla, de que esos cuervos le llevaban pan y carne. Quién sabe de dónde, ¿verdad? Pero del horno celestial, obviamente, pero era sobrenatural. Entonces, aquí te aseguro que ningún chef terrenal ha preparado algo parecido, ¿verdad? Como esa torta cocida sobre las ascuas que le preparó nuestro Señor. Ahora se nos dice, ¿verdad? Que, bueno, pues Elías necesitaba, ¿verdad? Con esto esa terapia, ahora sí que intensiva, o por eso fue enviado para poder restaurar. Primeramente, ¿verdad? De darle un descanso. Dice, se le permitió descansar. Dice que comió, se alimentó, pero dice, volvió a dormirse. Y vuelve otra vez el ángel de Jehová por segunda vez y lo toca. Y ese es el tocar del Señor que quiere hacer en ti. Hoy el Señor toca tu ser. Hoy el Señor toca tu alma. Hoy el Señor toca toda tu vida. Y te dice: levántate y come, porque aún te queda largo tu camino. No te dice: quédate aquí, sí, ya te dejé descansar, ya tienes tu tiempo. Pero ahora te dice: levántate y come, porque largo tu camino te resta. El Señor no quiere que te sigas quedando mucho tiempo ahí abajo del enebro. Él te envía a nuestro Señor Jesucristo, a su Espíritu Santo, su palabra, te toca, hoy te toca en el nombre de Jesús, y te dice: levántate y come. No sé si es la primera vez, la segunda vez, pero el Señor no llegó una tercera vez, sino ahora dice: ya, es momento. Y Elías necesitaba así esa terapia intensiva, la cual el Señor le proveyó en manos de su mejor representante. Y el próximo viaje que tenía que hacer Elías es al monte Oreb, que más o menos, estudiando la Biblia, dicen que son 300 kilómetros de donde estaba. Entonces, nadie está, amados, exentos de colapsar. Nadie está
exento de enfrentar pues todas estas pruebas, ¿verdad? Y más sirviendo a Dios como lo hacía Elías. Pero lo más importante, amado, aquí es saber que el primer interesado en levantarnos y alimentarnos y restaurarnos es Dios. Y si necesitas descanso, solo lo podrás tener, amado, viniendo a Jesús, no alejándote de Él, no descansando, que descanse tu cuerpo, pero lo demás no lo hagas descansar de las cosas de Dios. Mateo 11:28, acompáñame. En Mateo 11:28 dice el mismo Señor Jesucristo, porque Él sabía, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Ahí está nuestro descanso. Ese fue el ángel de Jehová que fue y le dio, ¿verdad?, ese descanso a Elías, y le alimentó y le dio de comer. Y ahora acompáñame a Juan 6, 51 y 57. Fíjate, fue su descanso y también es nuestro alimento. Dice el 51 al 57. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿De dónde sacó? Pues es el pan vivo del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré al día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, él necesitaba alimento, y mi sangre es verdadera bebida. Él necesitaba saciar su sed de tanto ese camino cansado. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Come como me envió el Padre viviente. Señor envió al ángel de Jehová, y yo vivo por el Padre, asimismo que el que come, él también vivirá por mí. Ese fue su restauración de Elías. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y vemos, amado, aquí, hermano, cómo el profeta, después de la primera comida, volvió a dormirse. Nunca es fácil levantarse la primera vez, menos si has tenido un día intenso, ¿verdad? Como el profeta, ¿verdad? Ahora aquí vamos a encontrar, amado hermano, a un creyente alimentado y renovado para seguir su camino, Acompáñame y regresemos a Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 8. Dice la palabra: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Yo no sé qué clase de comida fue esa. Ya sabemos que fue algo celestial, una torta de ángel, wow. Que dice que se levantó pues, comió y bebió, fuese fortalecido con aquella comida, con la comida que nos da el Señor, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y caminó 40 días y 40 noches. Pues yo quiero de esa comida, ¿verdad? Pero nos habla de esa comida, ¿verdad? En el camino, en tu vivir. Esa comida es un alimento que a ti y yo, que en ti y en mí, perdón, a pesar de todo lo que hayas pasado, de persecución, de temor, de huir, de decepción, de depresión, el Señor te fortalece con su comida. Tenemos ahora la palabra
que sea alimento para nuestras vidas. Y con ella podemos estar caminando tantos días. Y de esos, fíjate cómo por 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, a donde representa la presencia de Dios. Y así tú y yo tenemos que seguir caminando. Así el ángel, ¿verdad? No importa que él haya comido y después volvió a dormir. Estaba cansado, pero el ángel volvió a sonar la alarmita y lo despertó por segunda vez para que comiera y se preparara. Y al final Elías fue fortalecido en sus fuerzas. La declaración largo camino te espera era una distancia de más de 300 kilómetros en 40 días y 40 noches. Y entonces ahora Elías tendría que atravesar ese mismo desierto que había atravesado Moisés con los israelitas durante 40 años. Y con ese alimento le bastó para hacer ese trayecto, con el pan de Dios que le había proporcionado. Entonces, amado, las promesas de Dios, ¿verdad?, son un sí y un amén, y esta es una palabra en la cual que la misma palabra del Señor te fortalece en estos momentos, te levanta, come de Él, bebe de Él, porque largo es tu camino. Mientras todavía Él no diga, vente a mi presencia, largo es tu camino para el monte de Dios. Y así como Él sustentó a su pueblo, sustentará a sus hijos para que renueven sus fuerzas en el diario caminar que tenemos. Amén. Acompáñame ahora, por favor, en el versículo 9 y 10. Y entonces vamos a seguir pasando, que sigue pasando en esta magnífica historia. Y dice la palabra de Dios: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Fíjate, el Señor le restaura, se alimenta, se fortalece, ¿verdad?, de esa comida celestial que es espiritual en su ser. Y bueno, pues ahí va, ¿verdad? 40 y 50, y otra vez. Y hace que después dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías, híjole, ¿verdad? No sé aquí, pero tú puedes ver cómo él vio que el pueblo de Dios se reconcilió, siendo sí, precisamente, ¿verdad?, un pueblo que fue seducido por los profetas de Baal, que dejaron a Dios, pero él había perdido la visión, la vista, que lo que había hablado Dios había servido para que el pueblo de Dios vio que Jehová era el Dios, que se manifestó con un fuego consumidor de un holocausto, y aún el pueblo de Dios ayudó a degollar a los profetas de Baal. Y viene con un argumento que porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. O sea, él todavía no le caía el 20 y todavía vivía en lo que antes que el pueblo de Dios había caído. Entonces, ahí llegó a esconderse a una cueva, pero ¿qué hacía el profeta en aquella cueva después de su renovación? Después de que fue alimentado. Aquí vemos que lo que nos dice es, él se sentía completamente solo para hacer la obra de Dios. Y a veces después así nos sentimos, ¿verdad? Pero Dios no lo sustentó para que se escondiera, para que te escondas. Si bien es cierto
que el fantasma pues del fracaso, ¿verdad? Te persigue, oye, te fallé, tengo temor, tengo miedo de que me maten, una pandemia, una enfermedad, no era verdad, y no puedo ver que yo soy salvo, Señor, y que mi vida está en tus manos y tú harás lo que mejor sea. Pero él no lo estaba viendo, sino que se mete a una cueva. Y esto le pasó a la profeta, ¿verdad? Y así a muchos creyentes también. No son pocos a los que ahora salían adelante y ponerse en la brecha. Se sigue escondiendo, aunque son testigos del poder de Dios. Si somos renovados es porque largo todavía es nuestro camino aquí, amado, mientras el Señor no nos llame. Ahora, por otra parte, la mayoría de nosotros estaremos preparados para hacer frente a los problemas. Pero si nos alimentamos diario con el Señor, si lo estaremos en su presencia y Él dejamos que nos quite toda carga, tengamos en cuenta que el Espíritu Santo es el Consolador, nos ayuda en esta tarea y a conectarnos con la misma presencia de Dios. Y tal vez a lo mejor tú estás pasando igual que Elías, estás escondido en tu casa, no es una cueva, pero es una casa, pero ahí Elías está escondido. Una cueva hay oscuridad, hay incertidumbre de lo que te rodea, tu visión no puede observar la voluntad de Dios, los planes, las promesas de Dios no las puedes porque está oscuro dentro de una cueva y no te permite ver con fe las cosas de Dios en tu vida. A lo mejor estás en una depresión, en una soledad, así como se está sintiendo Elías, pero estás alejado de Dios y te encierras en ti mismo, en tus pensamientos, y no te están dejando, esa es tu cueva, y no te están dejando ver las grandezas de Dios, no te están dejando ver con fe. Y Dios sabe que no es el lugar donde tienes que estar, sabe que es peligro para ti, y por eso le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y también de la misma manera, si estás en esta palabra, te pregunta Dios, si estás en alguna circunstancia parecida, nadie te juzga, pero sí Dios te dice: ¿qué haces aquí? Por eso Él te hace esa pregunta por medio de este mensaje: ¿qué haces aquí, hijo? Y Dios escucha nuestros argumentos, motivos, justificaciones, así como escuchó a Elías. Elías le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Dios le diría: a ver, ¿no acaban más bien mi pueblo matar a los profetas de Baal? No mi pueblo, por ver la obra que yo te mandé a hacer, que tú fuiste mi instrumento, vio mi poder y se volvió a mí, y no estás solo, ¿verdad? Y entonces Dios va a escuchar todos nuestros argumentos, todas nuestras oraciones, motivos, quejares, justificaciones, no lo sé, ¿verdad? Que a lo mejor tú tengas en tu corazón para decirle a Dios: es que por esto y esto y esto, yo estoy aquí y aquí, esto me quedo en este encierro, en esta cueva, en mi soledad, en mi depresión, en mi temor. Porque Dios escucha nuestros argumentos, así como Elías, ¿verdad? Pues él le pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? Y podemos contestarle: pues Señor, porque me siento triste, no voy a la iglesia, porque estoy herido, no voy, porque tengo temor de salir, no voy, ¿verdad? No puedo salir a caminar en tu presencia, a buscarte y adorarte, porque siento una soledad tan grande que nadie me quiere, Señor. No sé, o sea, son muchos, no sé, cada uno tiene un sentir
un argumento como lo tenía Elías, no sé cuál sea el tuyo, pero Dios quiere saber que tú lo expreses. Para la restauración tiene que venir decirle al Señor. Pero entonces, y la restauración de Dios no viene con decirte, ay hijo, entiendo cómo te sientes, haces bien en quedarte en tu cuevita, mira, y cuando tú ya te sientas listo, cuando tú ya te sientas ya mejor, cuando tú ya te sientas bien, si quieres regreso y continuamos, continúa con tu camino. No, acompáñame a versículo 11 y 13 de la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor. Él le dijo, sal fuera. O sea, no le dijo, ay, mira, sí, te entiendo. Híjole, es que pues sí te ha ido muy duro. Y yo, híjole, o sea, Dios nos escucha. Y no es de que sea frío Dios, sino que Él sabe que no es la posición correcta, no es el lugar correcto donde debes de estar. Y por eso, a pesar de que escucha su argumento, le dice, Él le dijo, sal fuera. Te tienes que salir de esa cueva. Y ponte en el monte delante de Jehová. Ponte delante de la presencia de tu Dios. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Con esa pregunta, ¿no? Dice, no, Elías. O sea, eso lo que tú me estás diciendo son tus sentimientos, es tu temor, es tu argumento. Pero tienes que salir de ahí, hijo. Tienes que salir y ponte delante del monte de Jehová, en donde debes de estar, en tu presencia de tu Dios. Wow, ¿verdad que podemos comprender la obra de restauración de Dios que tiene para sus hijos? Nos encontramos una historia, ¿verdad?, donde un creyente estaba en una cueva, donde su argumento no podía ver, y entonces ahora un creyente con una nueva visión para caminar. ¿Por qué Dios usó estas tres manifestaciones que vimos aquí? En esta que estamos viendo aquí, un terremoto, ¿verdad? Fuego, un viento y después un silbo apacible. Entonces, ¿por qué usó estas tres manifestaciones de su poder? Por un lado, para decirle a su siervo que como Dios puede seguir manifestando su gloria en distintas formas, y vendrán terremotos, y vendrán pruebas, y vendrán tormentas, y vendrá fuego, pero siempre está dentro de su control la calma, la paz, ese silbo apacible. Que aun cuando sea muy ruidosa y estruendosa los caminos por el que andamos, siempre tendrá la pasividad, el descanso, un silbo apacible de la presencia de Dios. Casi, ¿verdad? Después de la tormenta vendrá la calma. Entonces, para manifestarse, ¿verdad?, el profeta sí, con esas fuerzas, ¿verdad?, sobrenaturales, y pues de alguna manera él hace, ¿verdad?, que reaccione, que él pueda reconocer que Dios mismo, ¿verdad?, tiene el control tanto en las tormentas y también en la paz.
Entonces, amado, después de siempre de una tormenta, hemos, ¿verdad?, conocido eso, que viene una calma. Que la paciencia y la confianza son también necesarias para servir y llevar delante los propósitos, la obra de Dios. Entonces, ¿qué sucedió después de esto? En aquella misma montaña donde Moisés tuvo temor de Dios y cubrió su rostro y recuerdan que fue transformado y todo su cabello fue transformado, y cuando bajó tenía, dice que algo resplandeciente Moisés. Es ese mismo monte en el cual puso delante y le dice: sal y ponte delante de este monte, porque aquí es donde yo te voy a transformar. Y Elías hace lo mismo, sale de la cueva y Dios lo sacó, ¿verdad?, a su profeta de la cueva, porque no es del interés de Dios que permanezcas escondido por temor, por todo lo que tú quieras, por todo lo que te acosa. Él quiere tenernos en una posición correcta para oír su voz y que hagamos su voluntad. Fuera de nuestra visión cambia, es distinta. Y vemos aquí que los hechos ruidosos, terremoto, viento, fuego, no nos harán jamás escuchar el silbo apacible y delicado de Dios, que siempre trae. Entonces Dios busca cambiar la visión de Elías. Entonces, fíjate cómo dice que estaba en la cueva, y cuando sale, ¿qué pasa cuando estás en un lugar, verdad, en tu cuarto oscuro y alguien prende la luz? ¿Verdad? Él tuvo que cubrir sus ojos, su rostro con su manto, una por la luz resplandeciente cuando sales de una cueva. Te estabas acostumbrando a una cueva, a una soledad, a un temor. Pero cuando sales a la luz, a la presencia de tu Dios, a buscar su voz de Dios, te da ¿verdad? Dices, haces hasta, wow, es tanta luz la que nos da mi Señor. Su presencia resplandece tanto en ti. Entonces, amado, Dios está restaurando a sus santos tantas veces sea necesario, a fin de que, pues, de alguna manera Él haga su obra en ti. Dice la palabra: porque 7 veces caerá el justo y vuelve a levantarse, ¿no? Y Dios nuevamente le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí? Vamos a leer el versículo 14. Y dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus pensamientos, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Nuevamente, no estamos volviendo a leer el mismo versículo, ¿sí? Otra vez con su argumento. Y pero es que mira, me están buscando, es que me siento, no me vaya a pasar algo, yo mejor me quedo aquí, ¿verdad? Porque pues quieren quitarme la vida. Y es que allá afuera hay tanto pandemia, y hay tanto dolor en mi vida, hay tanto, ¿verdad? Cansancio. Podemos darle nuevamente todos los argumentos a Dios, como lo hacía Elías. Y aquí vemos nuevamente poniendo, ¿verdad?, los mismos argumentos. A pesar de que el ángel de Jehová, ¿verdad?, le había dado de comer, lo alimentó, y después fue sacado aquí, bueno, en la cueva. Entonces puso nuevamente, ¿no?, otra vez poniendo los argumentos. Y es que me hirieron, y es que me hicieron esto, y es que no, ¿verdad?, me siento solo.
Y a veces así estamos, o a veces así no, y ahí estamos. Y vemos que Dios nuevamente no deja que Él se quede en esa cueva, no le deja que se vuelva otra vez a meter en esa oscuridad, no lo deja que se esconda, sino que le dice en el versículo 15 y 16, dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. O sea, Dios es tan amoroso que le dije, mira, a mí no me vengas con eso. O sea, si hubiéramos nosotros los hombres, sí diríamos, a ver, no, mira, no vuelvas otra vez con eso. Porque no eso es una justificación, un argumento, ¿verdad? Sino que Dios solamente le dice, después de escucharlo, a ver, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Después de, aquí vemos cómo el Señor, después de que Él le dice un argumento, dice, a ver, después de todo lo que me estás diciendo, Elías, tú tienes que volver a tu camino. Pues eso no te puede hacer que vuelvas otra vez a la cueva. Ya descansaste, te hice descansar, te alimenté de mi palabra, tienes aquí tú y yo tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Ve, vuélvete a tu camino, te dice el Señor amado. Porque tiene nuevos propósitos para ti. Y aquí le da un propósito nuevo, no solamente, ¿verdad? Le dice, a ver, te quiero restaurar, te alimenté, sino que ya saliste a la luz, ve, vuélvete por tu camino y unge. Y así es como después vemos que después de él tenía un propósito Elías, tener, ¿verdad? Ungir a todo esto que pasara, y también a Eliseo, que sabemos que después fue el que tuvo esa doble unción. Entonces, amado, Dios obra Dios obró en su profeta, ¿verdad? Porque tenía también otros planes. Y aquí el profeta que buscaba, ¿verdad?, la seguridad en una huida, ahora Dios le da nuevos propósitos. Ese profeta que había caído en de fe, tiene nuevos propósitos. Ese profeta que se sentía más despreciado o menor que sus padres, que no era mejor que sus padres, que quería inclusive morirse, que no se tenía un propósito ya más en su vida, que fue él vencido por un temor, por un mensaje nada más de mentira, que dejó de creer en todas las manifestaciones gloriosas de Dios que él mismo tuvo como testimonio en su vida. Por una pequeña mentira tiene un nuevo propósito de vida cuando es restaurado y fortalecido por Dios. Entonces, amado, después de la nueva visión viene la nueva comisión. Y cuando regresemos a la iglesia, yo sé que Dios nos dará una nueva comisión, nos está dando, ¿verdad?, esa nueva visión, nos está restaurando en este momento, fortaleciendo. Nos dice, ¿qué estás haciendo aquí? Ya, Señor, volvemos al camino delante del monte de Dios, adorándote, exaltándote, mi Señor, y haciendo tu obra para que más gente sea salva en este mundo que están yendo sin la salvación, donde hay muerte, donde hay dolor, donde otros no te conocen. El Señor nos está dando nueva visión, nueva comisión, así como se lo dio a Elías. Y amado, Elías hizo todo lo posible para desalentar a Dios, para que
pues no continuara siendo su instrumento, que ahí pues escoge a otro, mi señor, ¿verdad? Porque insistía en lo mismo, ¿verdad? Para que Dios le escuchara y considerara pues su argumento. Pero hasta ahora ningún hombre ha podido quebrantar la voluntad de Dios. Dios tiene sus propósitos y bueno, pues a los hombres que al final obedecen su voluntad, Dios les ordenará regresar otra vez por un camino de victoria como lo hizo con Elías. Para terminar, amado, en el versículo 16. En el 17. Dice, y el que escapare de la espada de Hazael Jehú, lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. O sea, Dios ya tenía ese problema y afán de Elías, que lo tenía con ese argumento de, es que por eso estoy aquí en la cueva. Ya lo tenía en sus planes Dios. Que 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Él decía, es que yo he quedado solo. Yo me siento, pues sí, hay veces que nos sentimos así en el ministerio. Pero dice el Señor, oye, no eres el único. Yo ya he levantado a otros 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y tengo servidores que se van a levantar y personas que sí tienen, ¿verdad? Que yo ya tengo un propósito para la iglesia, para este ministerio, para esto. O sea, ya lo tiene. Ya lo tiene todo Dios. Y después nosotros nos preocupamos, nos afanamos tanto, pero Dios ya lo tiene planeado. Entonces imagínate, entre sus planes, tenía que restaurar a Elías porque tenía todavía esos planes por el cual estaba sufriendo Elías y su argumento, su justificación. Yo necesito que levantes a Eliseo. Y ese Eliseo va a tener después tu doble unción. ¿Verdad? ¡Wow! ¡Qué precioso es Dios! Y por eso restaura en ti y en mí hay propósitos, y que esta palabra, amado, te levante, y en el nombre de Jesús, y si vienes, ¿verdad? Pues toda obra, ¿verdad? Marcha de acuerdo a su diseño original de Dios. Y bueno, amado, pues el trabajo de un siervo de Dios no termina sino hasta que Dios lo diga. Su misión es restaurar al que ha caído. Y es para que termine su tarea con gozo. ¿Recuerdas cómo se fue Elías? ¿Vio muerte? ¿Pudo Jezabel quitarle la vida? Ni siquiera murió. Ni siquiera murió. Sino que fue, ¿verdad?, llevado en esos carros de fuego. Gloria a Dios. Entonces ve cuando ponemos nuestra vista delante del monte de Sión, delante de la presencia de Dios. Y amado, nuestro Señor Jesucristo también se acuerda que estamos cansados del camino para levantarnos. Y yo escribí unas donde el Señor, que si tú te estás pasando por algo, toma esta palabra para ti. Porque el Señor te dice, cuando estoy solo, tú eres mi fortaleza. Tú dile cualquiera de estas palabras, dile al Señor, y Él te estará fortaleciendo y dando de comer y de beber. Y si te duermes, te va a levantar, te va a despertar. Cuando estoy solo, Él es mi fortaleza. Cuando estoy estresado, Jesús es mi paz. Cuando tengo miedo, tú eres mi pastor. Cuando estoy sediento, tú eres mi agua de vida. Cuando estoy en pobreza, Jesús, tú eres mi riqueza. Cuando estoy vacío, Jesús llena mi copa hasta rebosar. Cuando estoy en tormenta, Jesús es la calma y la bonanza. Cuando estoy enfermo, Jesús es mi sanador.
Cuando estoy confundido, Jesús es mi sabiduría. Cuando estoy peligro de caer, Jesús es mi protección. Cuando estoy perdido, Jesús es mi guía. Cuando me siento tentado, Jesús es mi salida. Amén. Jesús podrá caminar más allá de mis fuerzas, y por eso Él es el que me lleva. Como lo hizo así Elías, porque pues Elías fue restaurado con ese alimento espiritual que da fuerzas hasta más allá de lo que el hombre podría entender. 40 días y 40 noches con una sola comida celestial. Esa es la que necesitamos tú y yo, amado, en este tiempo. Con esas fuerzas el día de hoy necesitamos alimentarnos de la presencia de Dios, buscarle, salir de la cueva. El Señor te dice, ¿por qué estás aquí? ¿Te acuerdas del mensaje anterior? Bueno, hace 2 mensajes. Y ese mensaje, ¿verdad? Parecido, pero dice, ¿dónde estás? Ahora Él te dice, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo están tus fuerzas el día de hoy, hermano? ¿Cuán pesado, verdad? ¿Qué tanto temor tienes? ¿Sientes que ya no das más en el camino como el profeta? Cristo está aquí para sustentarte, amado. Amén. Dios te bendiga, amado. Y debemos entender que, como dice Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que nos espera. Entonces, amado, no debes de refugiarte en lugares que te nublarán tu fe y visión de las cosas de Dios, sino que debes de buscar su luz, su presencia, que su brillo, ¿verdad? Y su resplandor esté en ti, y solamente es saliendo de la cueva. Con el mismo sentido, no solamente es la invitación para que el 21 estemos todos delante de la presencia del Señor, sino que también tú puedas salir de un estado, en un sentimiento que estás tal vez pasando, y que Dios con amor, cuando está debajo a lo mejor estás debajo de un árbol, de un enebro, como lo hizo Elías, y te va a dejar descansar por un tiempo, pero no más. Entonces te va a alimentar, te va a dar su palabra celestial, ese alimento para ti, para fortalecerte. Tal vez te deje dormir otro día más, pero nuevamente dice ya, sigue, porque tu camino aún es largo. Dios te bendiga, amado, que esta palabra sea para ti. Compártela, por favor, si ves a algún hermano que está en una situación por la que esté difícil, por la que esté pasando, esperando que ese alimento sea el que necesita, y que ese mensaje le diga, levántate, levántate, porque todavía es tu camino largo. Que el Señor te bendiga, amado, que el Señor te dé paz, que te dé fe por cualquier cosa, sobre cualquier cosa. La fe del Señor no te falte. Amén. Amén. Y bueno, pues vamos a orar para que el Señor pueda estar obrando en nuestras vidas y también en la de cada uno de nuestros hermanos que tienen varias peticiones de oración. Y bueno, pues vamos a orar por estas peticiones. Señor, te seguimos dando gracias, adorando, honrando, dando todo honor a ti, mi Dios, que eres el único que merece, mi Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, te damos gracias, mi Señor, por tu gracia, tu misericordia.
Y Dios, te seguimos pidiendo, Dios, por la sanidad de nuestra pastora Yolanda, Señor, que tú sigas tocando, Padre, su cuerpo desde la cabeza hasta los pies, mi Señor, y así como lo hiciste con Elías, Dios, que tu, Señor, tu obra, Señor, sea nuestra amada pastora, Señor, en tu sierva, en tu profeta, mi Señor. Que en el nombre de Jesús tenga, Señor, esa sanidad restauradora. En el nombre de Jesús enviamos, Señor, esta palabra, Dios, de restauración en su vida, en su ser, en su espíritu, mi Señor, porque largo es su camino, mi Dios. Gracias te damos por su vida, mi Padre. También, Señor, queremos pedirte por nuestro hermano Manuel, Señor, para que su corazón, mi Señor, tú lo tomes en tus manos y, Señor, tú hagas latir, Señor, conforme a tu corazón, mi Dios, de manera física, Señor, de manera espiritual, que tú lo tomes, Padre, que tenga fe, mi Señor, y oramos, Señor, para que ese corazón, en el nombre de Jesús, sea restaurado y todos sus pulmones, en el nombre de Jesús. Padre precioso, Señor, te pedimos por su vida, por su esposita Celeti, mi Señor. También, Dios, te pedimos por Guadalupe Cervantes, para que tú puedas estar sanando, mi Señor, sus piernas. Que también, Señor, ella pueda, Señor, creer en tu palabra, Señor. Seguirte, Señor, en corazón, en verdad, Padre precioso. Que pueda creer que tú eres su Dios. Y no solamente en milagros, Señor, sino que te siga, Señor. De ahora en adelante, Padre, te pido, Señor, que puedas estar obrando, Señor, en su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También, Señor, te pedimos por la familia Cruz Mendoza. Por la partida, Señor, del hermano de la pastora Yolanda, Señor. Señor, que tú puedas estar abrazando, Señor, a toda la familia. Bendito Dios. Y te damos gracias, Señor, por recibir a Nicolás, Señor. Sabemos, bendito Dios, que él, Señor, está en mejor lugar, Señor, que tú, bendito Dios, pudiste, Señor, derramar tu misericordia para que no haya sufrido más, Señor. Te damos gracias por su vida, mi Señor, por el tiempo, Señor, que pudieron estar, Señor, disfrutando. Gracias te damos, Padre. Que tú puedas fortalecer a toda la familia, mi Señor. Abrázales. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios consolador, el Dios de paz. Gracias, mi Señor. Te pedimos, Dios, por Nelly y Víctor, Señor, porque acaba de fallecer su esposo, Señor, y su papá Hugo Olmedo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, Señor, toma, Señor, la vida de mi cuñada, mi Señor, de Víctor, Padre, por favor, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés visitándole, Señor, en este momento, Dios. Guarda sus corazones, guarda sus vidas, Padre. Te lo pedimos, Señor. Tú eres su consolador. Tómalo, Señor. Toma sus vidas, Padre. Abrázales, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Dale la consolación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Bueno, amados, pues gloria a Dios por este domingo, que es para honrar al Señor, para adorarle, y que el Señor pueda estar en tu casa dándote la paz en sus vidas, que sea nuestra fuente de paz y gozo en medio de la tribulación, y que todos estemos gozando de su presencia. Dios te bendiga esta semana, que sea una semana de bendición. Por favor, oremos para que el regreso a la casa del Señor sea precioso, que sea una fiesta, que podamos hacerlo sin temor. Dios te bendiga, te guarde
y que pases una bendecida tarde. Amén. Y antes, pues vamos a despedirnos con una alabanza para gloria y honra de nuestro Señor. Dios te bendiga.